Vivir con Sentido, un programa que te apapacha. Hola, ¿qué tal? Son las 6 de la tarde del 19 de noviembre del 2018 y que, por cierto, qué bonito día, ¿eh? Soleado, tranquilo, sin tráfico. Ajá, vete a un centro comercial. Ajá, porque es el Buen Fin. Es el último día del Buen Fin. O sea, todo el mundo se nos fue para allá. Todos se nos fueron para allá. Y no habrá chance de hacer Buen Fin. Bueno, pero ¿cómo Buen Fin el lunes? Porque es el día de asueto. Es feriado, por eso lo extendieron. Bueno, pues hoy vamos a tener un programa muy interesante para todos nosotros y espero que también para todos ustedes. Hoy platicarán con nosotros la licenciada en Psicología Sara María Martínez Basurto y la psicóloga Rosa Adelaida del Valle Puente. Nos van a tratar de ese tema que, no obstante, ya se ha hablado mucho y desde siempre, aún así sigue con muchos pendientes que resolver. Es un tema que nadie se escapa, el perdón. Una palabra que al decirla puede resolver tanto y que no decirla puede destruir tanto. A todos nos toca, todos tenemos algo que perdonar y todos tenemos algo que nos perdonen. El punto es, ¿ya lo entendimos? Hoy nuestras invitadas nos van a decir qué significa el perdón y cómo llevarlo a cabo. A ver si es cierto. Estoy seguro que el programa de hoy nos va a ayudar a crecer a todos como seres humanos. Muchas gracias a ustedes que nos están escuchando por permitirnos entrar a sus hogares. Acérquense al radio, preparen sus preguntas, tengan a la mano pluma y papel y llámenos al teléfono 55 53 46 20. Sabemos que a usted le interesa y tiene mucho que decir y mucho que perdonar. Yo soy Luis Adame y para que nos vayamos conociendo, quiero presentarles al equipo de Vivir con Sentido que estará con ustedes. Hola, soy Ana Paula Jiménez. Me da mucho gusto regresar aquí con ustedes. ¿Cómo están todos? Ana Paula, terapeuta en integración emocional, sí, regresando del Congreso de Tanatología allá en Chiapas, que diste un taller importante, ¿no? Sí, de un taller que se llamó Vive con Sentido para morir con sentido. Ay, mamacita. ¿Y qué tal, mucha gente? Sí, estuvo muy padre, muchos talleristas de primer nivel, estuvo increíble el congreso. Y Luis Felipe Díaz Barriga, psicoanalista con toda la actitud. Como todos los lunes estamos aquí con toda la actitud ya en este tema tan interesante. Como siempre, fíjate que hemos tenido la característica, no es por nada, de que todos los temas que hemos estado dando han sido bien interesantes. Muy interesantes. Todos pegados con esas necesidades cotidianas que tenemos, ¿no? Que es la ese pérdida, crecimiento, ¿no? Sí, como que es al día por día. Todos los días necesitamos hacer algo, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de hoy, perdonar algo. Pues sí, todos tenemos algo que perdonar. Algo, ¿no? Son temas interesantísimos. O que nos perdonen algo, ¿no? O que nos perdonen algo. Sí, porque los demás nada más, ¿no? Oye, o perdonarnos. O perdonarte a ti mismo. Perdonarnos algo, claro que sí. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la licenciada en Psicología Sara María Martínez Basurto y a la psicóloga Rosa Adelaida del Valle Puente. Y Ana Paula nos va a platicar un poquitito más de ellas. Bueno, aquí tenemos a la psicóloga Rosa Adelaida del Valle Puente. Ella es logoterapeuta, maestra y docente. Además es tallerista del Centro de Estudios Casa Víctor Frank. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. También tenemos a la psicóloga Sara María Martínez Basurto, quien cuenta con varias especialidades en desarrollo humano, además de ser también logoterapeuta, docente, igual en la Casa Víctor Frank, entre otras universidades y casas de estudio. Bienvenida. Bien, hola, muchas gracias por la invitación. Pues vamos a encontrarnos, vamos a conocernos, a llegar al otro, Luis Felipe. Pues hay que darles las bienvenidas a todos ustedes, ya se las dieron, pero yo estoy muy contento de que estén con nosotros, porque es un tema totalmente que a mí en lo personal me apasiona. Es un honor el tenerlos aquí. No, honor venir, muchas gracias. Pues muchas gracias por el tiempo que nos están dedicando, lo valoramos y lo agradecemos mucho. Hoy es un día feriado. Y pues bueno, pues estamos a aquí. Darle. Como día feriado, no todo el mundo quiere venir allá a trabajar y nosotros estamos aquí dando y trabajando, pero
lo perdonamos, ¿no? Sí, está perdonado. Vamos a perdonarlo, Está vamos a perdonado, perdonarlo. disculpa. A ver, todos están en el montón diciendo que Sí, vamos sí, a sí. perdonar y que lo perdonamos. A ver, ¿quién me puede decir qué es el perdón? Pregunta básica, ni modo. El perdón. ¿Qué es el perdón? Es una acción. El perdón es algo que hacer, es una decisión. Una decisión. Es una decisión que tomamos y que a veces nos cuesta mucho trabajo tomar y que va acompañada de voluntad, de querer perdonar y que a veces no está tan fácil y además es un proceso, porque no es tan sencillo perdonar, a veces se lleva su tiempo, a veces mucho tiempo perdonar. Oye, ¿existe el pseudo perdón? El El casi pseudo. perdón. ¿El pseudo perdón? O sea, te perdono, pero no te perdono. Pues a mí me dijeron que el pseudo perdón, de que sí, que como que perdono, pero no me doy cuenta que perdono, o no sé perdonar y según yo ya perdoné. El clásico, O a lo mejor- perdono pero no olvido. Bueno, habría que diferenciar que Exacto. perdonar no es exactamente olvidar, ¿no? Exactamente. Es reconciliar. Creo que también es importante anotar ahí que es reconciliar y el perdón también es un acto social, de presión social. Fíjate que yo me imagino que esto que se refiere del pseudo perdón es cuando la gente dice, te perdono, como que entra en esta parte del comercio, ¿no? O del chantaje. Sí, exactamente. Manipulación. Mira, te perdono, pero mañana. O sea, no te O- puedo perdonar ahorita, un día te voy a O perdonar. te perdono si haces esto, ¿no? Sí, Con te las perdono mamás si con haces los esto, hijos. exactamente, ¿no? A veces Exacto. las mamás con los Como hijos que condicionamos un poquito el perdón Ujú. y eso no sería Eso es un perdón. pseudoperdón, Eso ¿no? es un pseudo perdón. ¿Pseudo? Fíjate que hace rato estábamos platicando, estábamos tomando un cafecito y estábamos hablando de que yo soy muy bueno. El que es malo es todo lo que está afuera. Como que proyectamos la maldad al exterior. Eso me pasa a mí seguidísimo. Entonces, a mí me hacen las cosas. Sí, yo soy incapaz de hacer algo, ¿no? Entonces yo, pues, ¿cómo? Ahí hay perdón o no hay perdón o cómo. Yo creo que también el perdón es un tema muy difícil porque es asumir o es aceptar que en mi humanidad el error es una posibilidad todos los días. Decías tú hace rato, lo diario del tema es Sí, esto, diario, ¿no? diario. Entonces, cuando dicen pseudo perdón, a mí me brinca. suena a casi. ¿Sabes a qué Me me suena? acerco. A la no responsabilidad, no responsabilizarme de los actos o no reconocer que también la regué, que eso sería como un ejercicio, a lo mejor de todos los días estarme cuestionando la implicación, pues yo qué hice. ¿Por qué debemos pedir perdón? Por alguna falta que hayamos cometido y también nosotros ofrecer el perdón a alguna persona que nos haya dañado, que nos haya hecho, Sufrimiento. que nos haya causado algún sufrimiento o que nos haya hecho algún daño que puede ser reversible o irreversible, ¿verdad? Estaba leyendo que disculparse no es lo mismo que perdonar. Disculparse es no culpar. Por ejemplo, una persona en la calle nos empuja tantito y nos dice discúlpame y en ese momento le quitas la culpa. Pero perdonar es otra cosa. Oye, ya se le quita valor a la palabra perdón, porque ya para Sí. todo pedimos perdón. Sí. Ahorita choqué con él y perdón, perdón, claro, perdón, ya perdió valor Claro, la palabra perdón. Está sobrevaluada, podríamos decir. Ahorita decías, ¿por qué perdonar? Y yo también pondría, ¿para qué perdonar? Exactamente. Pero yo insisto, ya perdió valor la palabra perdón. O la usamos con demasiada O facilidad. la usamos demasiado Demasiado fácil. Y yo creo que también es semántica, porque disculparte, perdonar, resignarte, los hemos usado como sinónimos. Reconciliar también, ¿no? Reconciliarte y no lo son. Para mí el perdón es un absoluto. Es perdonas o no perdonas. O está algo perdonado o no está perdonado. Si no está perdonado, nada más te resignaste o nada más lo acumulaste. ¿No? El perdón para mí es un absoluto. Fíjate Es que un ahorita que acto, come- decía Sara. Perdón por No, la no, no. interrupción. Perdón. Pero, ¿ves? Disculpa, perdón. El tema de... Pues hablamos de perdón. Pues si alguien tenía duda del tema, es perdón. Sara decía, es un acto. Ajá. Y en ese acto se implica un proceso. Entonces la gente que nos escucha debe saber que esto de hoy tengo que perdonar, ¿por qué perdonar algo que me suena imperdonable o me es imperdonable, ¿no? Porque cuando tú dices es un absoluto, significa que no hay marcha atrás. Exactamente. Lo perdono, no lo olvido, pero ahí está
reconciliado, está resignificado, está en el pasado, o sea, es renunciar también a traerlo cargando. Fíjate qué curioso era el comentario que iba a hacer yo precisamente. Cuando esta Ana Paula hablaba sobre el significado de la palabra, sobre la segmentación, se me ocurría a mí que perdón está compuesto por perdón. Hay un don, hay una capacidad, un don innato de la persona de pérdida. Cuando nosotros nos sentimos agraviados por algo, como lo estábamos platicando, cuando nosotros nos sentimos agraviados por algo y perdonamos, sentimos que perdimos algo. Sentimos que estamos perdiendo algo. Y entonces, el tener el don, la capacidad totalmente diaria de decir, lo cedo, lo pierdo, lo doy. Esa capacidad de perdonar se representa como lo que tú dices ahorita, ¿no? Siente uno como que estás perdiendo, cuando realmente el poder perder es la capacidad de vivir al día a día, porque todos los días perdemos algo. Sin sufrimiento, es soltar el sufrimiento. O sea, perdonar no es darle la razón a nadie, ni aceptar que lo que te hicieron o tal estuvo bien o mal. Es simplemente dejar de sufrir, dejar de cargarlo, ¿no? Y no es tampoco, el que perdona no cede. No es algo que tú regales, sino es de adentro hacia afuera. Es yo quiero dejar de sufrir, punto. ¿Y cómo debemos perdonar? Bueno, hay varias maneras de perdonar. Decías para dar, es donar. Y es estar dispuesto a perdonar. ¿Cómo debemos perdonar? Primero es reconocer lo que sentimos, porque sentimos muy feo, sentimos rabia, dolor, tristeza, a lo mejor estamos defraudados. Si alguien nos hizo algo muy feo, como por ejemplo en la casa nos pudieron haber hecho algo muy feo, la gente que vive con nosotros o que trabaja con nosotros en el día a día, y ahí a lo mejor cabe la reconciliación. En algunas situaciones sí cabe la reconciliación. En el día a día, la hermana que nos quitó algo, alguien que nos rompió algo, perdonamos o nos reconciliamos y empezamos otra vez, miramos otra vez a la persona. Pero hay faltas o cuestiones como más fuertes y más graves que no se pueden perdonar tan fácil, o que aunque estemos dispuestos nos lleva más tiempo, porque como decía Rosy, es un proceso. Pero entonces no estamos un poquito en la falta de experiencia o falta de valorar la experiencia, porque como dijiste, perdonamos, nos la vuelven a hacer, volvemos a perdonar, nos la vuelven a hacer. Entonces, es un ir y venir. Pero eso es perdonar. Es un ir y venir, cuesta, somos humanos. Entonces, perdonar no queda la primera. Eso he aprendido con mis pacientes, que no queda la primera. Es voy y vengo porque tengo rabia, ya estoy dispuesto. Pero entonces ya es una cuestión de forma. Y es porque mientras no resuelvas acá en la mente, se vuelve de forma, ¿no? Y en las emociones, es decir, porque muchas veces lo que una persona te hace, te despierta todo lo que otras personas te han hecho sobre eso. Es decir, una injusticia te despierta todas las injusticias que has tenido en toda tu vida. Y entonces no nada más es este perdón de esta cosa que te hicieron ahorita, sino es el cúmulo de todas las veces que te han hecho lo mismo y ¡fum!, te sale esa emoción y te cuesta mucho más trabajo perdonar. Bueno, pues ya tenemos algunas llamaditas, a ver qué tal. Abrazo cariñoso para Ricardo Sánchez, América y Ricardo Junior. Luneta Martínez, beso. Elena Carmen, Karina. ¿El perdón nos crea conciencia de qué tan grande es el tamaño de nuestro ego? De nuestro orgullo. Sí, el perdón crea conciencia, diría yo. Sí, no solo del ego, sino del acto, de mi humanidad, de la posibilidad de volverme a equivocar. Crea conciencia. José Antonio Rodríguez, dicen que el perdón es divino. Entonces yo, humilde mortal, ¿estoy exento de perdonar? No, nosotros también perdonamos en el día a día, no es un derecho exclusivo de Dios, a nosotros nos toca, ¿por qué? Porque convivimos, y al convivir la regamos, y la riegan con nosotros. Que hay una idea de que el perdón viene de Dios, en el sentido de que solamente una persona que está arriba jerarquía puede hacer el perdón hacia los demás, y que sería un poco
¿cómo decirlo?, presuncioso el poder decir yo te voy a perdonar a ti, como si yo tuviera un poder sobre ti. O si fueras mejor que yo. Claro, ¿no? Yo Si soy lo mejor vemos que tú y te perdono. asimétrico, ¿verdad? Entonces, Yo lo que veo es que esto del perdón, desde el punto de vista religioso, pues inclusive está incluido en el Padre Nuestro, Claro, que es sí, una oración perdona universal, que mínimo tiene 2018 años. exactamente. Así es. ¿Será tan difícil perdonar? Es un proceso. Y además depende no solo de la falta, sino de ti, de cómo hayas trabajado tú, sí o no. Claro que sí. A veces es necesario un acompañamiento. Acompañamiento para poder iniciar y elaborar ese proceso del perdón. Decías hace ratito, Rosy, no es olvidar. No, porque el cerebro se acuerda y registra todo el agravio y no es fácil olvidar algo que a lo mejor me hicieron y se rompió la confianza o se rompió algo, querer a alguien y depositar algo en alguien, y entonces ¿cómo voy a perdonar eso? A veces también es necesario poner una sana distancia. Eso he aprendido con las personas con las que trabajo y en lo personal. También. Ponemos una sana distancia y eso es para preservar nuestra salud mental. También con mis pacientes yo les digo, hay cosas, para eso sirve también este acompañamiento, ¿no? Hay que también aceptar lo inevitable. En el proceso del perdón hay que aceptar que hay cosas que jamás van a ser lo mismo y solo yo tengo la posibilidad al perdonar de aceptar lo inevitable y de cambiar yo mismo. Leticia Burgos, cuando tú niegas el perdón, crees que está bien, pero cuando tú pides perdón y te lo niegan, ya no está tan bien. Como ya no ¿Es está usar el divertido. perdón a la conveniencia? Ese es usarlo como una moneda de poder, Una moneda de herramienta cambio. de cambio, y eso no es el perdón. El perdón viene, te digo, es el mejor regalo que te puedes hacer a ti mismo, dejar de cargar. Eso es ciertísimo, porque cuando piensas que le estás dañando al otro, al que estás dañando es a ti, el otro ni se entera a veces que tú le tienes rencor o que estás muy enojado, y es como si se regresara a uno mismo, porque entonces tú te lo quedas. Ahora, si no te otorgan perdón, también hay que aceptar la posibilidad de que el otro está muy lastimado por lo que yo hice o dije y hay que darle tiempo y distancia. Claro. Tiene derecho a no perdonarme en el momento. Porque no es su momento. Porque no es un Fíjate que yo supe de un caso donde estaba muy enojado el agraviado, pues. Y no quería perdonar y no quería perdonar. Al final de cuentas, después de que escuchaba mucho acerca del perdón y que te libera y que te hace descansar y que el que sufre eres tú y no el otro, dijo que lo voy a perdonar. Voy a pensar en mí y ya no va a estar en mi radar. Ya lo perdoné. Ay, ya me siento liberado. Pero se acordaba, le entraba un coraje de esos entripados que después no sabes ni dónde te quedó el páncreas. ¿No? Y entonces ahí, ¿qué pasa? Pues ahí es el no pseudo perdón hay del que proceso, hablábamos. ¿no? Ahí no hay proceso, No o sea, hay proceso, yo o puedo no decir te terminó. perdono para quitarme al otro de encima porque me insiste y lo necesita, pero no significa que a mi interior yo haya llevado un proceso de aceptación de lo lastimada que puedo estar frente a esta persona, frente a esta situación, frente a la vida, ¿no? Y tiene que ver con las expectativas tuyas, es decir, eso es muy importante, yo quería que me trataran así y no me trataron así, yo creí que me iba a ir así en la vida y no me fue así, yo creí que me iban a tratar así y no, y entonces eso es lo que no podemos perdonar, nuestras expectativas. Y es renunciar Exacto. a aquello que habíamos soñado para nosotros, un matrimonio tal y tal, algo así, y no me salió bien, y entonces, bueno, es volver a empezar. Exacto. Es replantear el sentido. Diosel Escobedo, ¿por qué se debe perdonar? Y si la persona que da el perdón es la elegida para darlo. No me explico cómo se debe perdonar si somos nosotros el que debe perdonar. Pues, Yo cambiaría el por qué, que es una pregunta cerrada que no te da posibilidad, a un para qué, Exacto. que abre todas las posibilidades. ¿Para qué perdonar? Yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando de verdad estamos ahí, Es que ¿no? ¿por qué? ¿Para Cuando qué? dices por qué es algo que te hicieron a ti, es de afuera hacia adentro. ¿Para qué? Ya te lo estás interiorizando. ¿Para qué? Para dejar de sufrir, para vivir en paz, Para estar mejor, ¿para estar qué? mejor. Yo percibo el por qué como un reclamo. Sí. Exacto. Es la primera Sí. pregunta de shock, ¿no? Exacto. ¿Por qué a mí? Sí, y para empezar nadie te contesta. Sí, te contestan porque sí.
Porque sí, pero siempre digo que, ¿por qué, Dios Porque mío? sí. ¿Por qué? ¿Por qué pasó Porque sí. esto? ¿Por qué pasó Sí, esto? sí. Sí. Fíjate que ¿Para creo qué, que pues? sí vale la pena comentar de que muchas veces de lo que estamos hablando del perdón es que el perdón no necesariamente condona o no quita la responsabilidad del daño que se te hizo por el exactamente. comentario que tú haces. Esta persona que fue agraviado y que de repente siente ese agravio y no sabe cómo perdonarlo, mucha gente piensa que incluye la condonación o que incluye el quitarle la responsabilidad al otro, y no tiene nada que ver. Yo creo que hay que decirlo con puntualidad, ¿no? Sí, son cosas diferentes. Una cosa es que uno tenga la intención y el proceso de perdonar para liberarse, aliviarse y a lo mejor volver a empezar, y otra cosa es la consecuencia de aquello que el ofensor hizo y que a lo mejor tiene una consecuencia hasta legal, ¿verdad? Si nos quitaron algo a la mala, nos hicieron algo. pues hasta se persigue legalmente y no hay de otra, y no podemos quitar esa o exentar eso que se tiene que, por lo que tiene que pasar el ofensor. Y yo cambiaría, por ejemplo, la palabra culpa o culpable por responsable. O sea, al culpar a alguien estás proyectando hacia afuera tu dolor. Hay que cambiar para empezar a perdonar de culpa a responsable y hacerte tú responsable de tu emoción, y a la persona, si es un daño como tú dices que es legal, hay que denunciar, hay que poner a salvo tu vida, hay que denunciar y poner a salvo la vida de tus hijos. O sea, hay que separar lo que es el evento de la emoción. Del evento se encarga la justicia, pero de tu emoción te encargas tú. Claro. Guadalupe Iraíz García, ¿se perdona o se olvida? ¿O solo es un trabajo de aceptación y deriva en el perdón? Bueno, repetimos, ¿no? Perdonar no es olvidar, está registrado el hecho. Perdonar es aceptar lo inevitable y aceptar que tengo yo la posibilidad en este acto de perdón de hacer un cambio con mi propia vida, ¿no? Pero a lo mejor llegar a recordar de otra manera el hecho, ya sin Tomarlo sin como ese enojo experiencia. tan fuerte. Sí. Como una Pues experiencia. yo creo que es la experiencia, Sí. ¿no? O sea, no se olvida, pero te sirve de experiencia para Exacto. volver a caer. Claro. Cuando tú decías que perdemos, yo le digo a mis pacientes, recuerda que perder no significa que no tengas nada, No. ¿no? Perder es es ganar muchas Perder veces. puede ser en muchas circunstancias ganar. Bueno, además todos los días estamos perdiendo, ¿eh? Todos los días, todos o sea, los días. siempre algo definitivo. Yo pongo mucho el ejemplo de comida, no sé por qué, pero si yo voy a una heladería y yo pido un helado de limón, por definición ya perdí todos los demás helados. Exacto. Es una renuncia. Si yo decido dar una Elegí. vuelta a la izquierda, por definición ya perdí dar la vuelta al otro lado. El no aprender a vivir con la pérdida es un gran error, porque todo el tiempo estamos perdiendo. ¿Quieres de todas? Digo, Sí, quiero todo en tutti frutti. Pero entonces implica humildad. sí, Es un acto de humildad, exactamente. Bueno, Es un como acto un digno proceso natural también. de la vida, ¿no? sí. Decía un amigo mío, en tu cumpleaños no cumples años, dejas de cumplir. Ay, sí. María Emigdia Camacho, el tema es muy importante y tiene estrecha relación con la emoción de cada persona. Pues sí. Así es. Luneta Martínez, ¿en qué consiste el autoperdón? En la aceptación de algo que tú hiciste o te hiciste a ti mismo y en hacer ese proceso del perdón. Por ejemplo, cuando somos víctimas de violencia, ¿por qué aguanté tanto tiempo que me pegara, no? ¿Y por qué perdonar no es olvidar? Por eso, porque hay un riesgo en que ya puede repetirse el hecho, pero además se pone en riesgo la mujer o la persona que esté viviendo la violencia si lo permite o si lo olvida. O si tú eres el agresor, Exacto. si tú fuiste el victimario, también tienes que perdonarte y ver en qué circunstancias lo hiciste, en qué herramientas tenías, qué nivel de paz, de conciencia, de responsabilidad tenías, y perdonarte. Hay una palabra que no hemos puesto aquí que se llama comprender, ¿no? Creo que dentro del perdón también está la comprensión del contexto en el que vivo, en el que estoy, para poder realizar un acto y un proceso de perdonar cualquier situación.
Dicen que entender es con la cabeza y comprender es con todo tu ser, ¿no? Exacto, comprender es un proceso profundo. Profundo. Y yo creo que cuando empezamos con estas dudas de no sé si pueda, no sé si soy capaz, mucha gente que nos escucha seguramente dice es que no sé si pueda. Hay cosas que en el momento no se tienen que perdonar. El proceso es la comprensión de ambas partes, de una humanidad a la que estamos sujetos. Todos somos humanos y nos equivocamos, y eso tenemos que lograr. Gracias por seguir con nosotros en Vivir con Sentido. Yo soy Luis Adame y nos acompaña Ana Paula Jiménez y Luis Felipe Díaz Barriga. Y como invitadas, la licenciada en Psicología Sara María Martínez y la psicóloga Rosa Adelaida del Valle. Ay, bueno, yo tengo una pregunta del público, bueno, varias, pero la voy a resumir en una. Me preguntan sobre los diplomados de la Casa Víctor Frank y sobre si ustedes imparten algún taller, alguna conferencia, algo que nos puedan platicar. Sí, Rosy, impartimos con un equipo comandado por Cuca Valero en la Casa Víctor Frankl el diplomado en análisis existencial, tanatología y logoterapia, que inició el miércoles de la semana pasada. Son 9 módulos, son 9 temas también. Entre ellos se pueden unir todavía la familia frente al dolor, el ciclo de las pérdidas, el duelo, el yo frente a la muerte, las muertes desestimadas. Imagínense que hay muertes que no tomamos en cuenta, el cuerpo como espacio expresivo, etcétera, y son 9 meses. Y un taller que inició el martes, que imparte una servidora, Sara Martínez, Sentido de Vida ante las crisis. Están invitados, son 7 martes de 5 a 8 en la Casa Frankl, ahí los esperamos. Muchas gracias, gracias. Gracias. Pues un saludo y apapacho para Luis y todo su equipo de parte de María Luisa. Un beso para María Luisa. Pedro Salas, socialmente no previno, se descuidó y una gran amistad se pierde por un principio superficial. ¿Qué? No, yo tampoco lo entendí mucho. Yo me imagino que ahí creo debe que ser... aquí tiene que ver mucho con la prevención de crisis. Yo creo que aquí este cuate pudo prevenir, se descuidó y perdió una gran amistad por no estar en esa prevención. Claro, que a veces pasa, a veces no medimos o descuidamos, como las plantitas que se rían cualquier relación todos los días, y a veces se nos va. Sí, y fíjate que aquí es como que llenar el buche de piedritas, ¿no? También. Sí. Luis Felipe. Que el amigo esté molesto con este amigo que se suicidó porque por esos detalles se perdió esa amistad. Entonces está enojado, el juego ocupa perdonarlo. Claro. Perdonar esa capacidad, ¿no?, que tienen ahí. Fíjate que yo tengo una preguntita de esta Elda Morales, que nos dice, si no olvido es que no perdono. Bueno, ya hemos hablado de eso. Y cada vez que se acuerda hay que perdonar. O sea, ella pregunta si cada vez que uno se acuerda del agravio, se tiene que perdonar, como si tuviera que perdonar constantemente. Yo creo que es un el mismo estilo de agravio. vida. Pero si hay es que no ha resuelto en la si hay mente sensación tampoco. de dolor, por ejemplo, si al recuerdo hay sensación de dolor, habría que ver si realmente perdonó. Exactamente. ¿No? Porque como decía Sara, una vez perdonado es un acto absoluto y entonces tengo que resignificar. Exactamente. Y un comentario que me hace María Luisa. Dice, yo podría perdonar por todos sus errores, pero no tiene nada que perdonar, pues no le han hecho nada. O sea, ella dice, yo la verdad, yo sí podría perdonar cualquier cosa que me hicieran, pero no tengo nada que perdonar, entonces pues no perdono. Qué delicia. Qué padre. Ajá. Qué delicia. Qué bien. Qué bien. Es algo no tan común. Sí, no es Fernando Pérez Gavilán. Saludos a Sara, que es compañera. ¿Qué técnicas se debe implementar, para poder perdonar? ¿Cómo le hago? Oh, técnicas. Bueno, Sí, es empezamos que con más que técnicas. técnicas son procesos, como decía la doctora. Son procesos y cada persona es un mundo. Necesitas acercarte al proceso que se adecue más a ti, muchas veces a tu religión, a tu formación, etcétera. Y ahora sí que como tip, bajar tus expectativas. Baja tus expectativas. Acérquense a un profesional. Nuestro mejor consejo creo que es acérquense a un profesional de la salud, a un psicólogo, a un logoterapeuta. Inclusive a veces un amigo te puede decir, lo que necesitas es ir al psicólogo. Y creo que un profesional puede atender. Además son casos muy particulares, ¿no? Creo que cada quien tiene su propia... Yo creo que perdón es también un acto personal. Muy personal. Y único. Claro. Y es una opción que tenemos, dada la libertad que tenemos, es una opción. Es un proceso muy, es interior,
es personal y no nos pueden a obligar, perdona a tu hermano, que a veces nos dicen eso. Yo coincido contigo también, digo con todos obviamente, ¿no? Porque cuando el perdón es algo natural del ser humano, o sea, normalmente suenan las cosas como decíamos hace ratito, y perdón, y sí, esto no. Y luego hay veces que cuando uno decide no perdonar algo, que existe el pensamiento recurrente o que existe este agravio que se va al cuerpo, yo sí considero que es importante ir con un psicólogo, con un profesional. Sí. Porque, digo, hay dos actitudes cuando un psicólogo puede ver. Cuando no es lo mismo una persona agraviada que no puede perdonar, que tiene histeria, a una persona agraviada que no puede perdonar, que tiene obsesión. Exacto. Entonces, cuando lo ve mediante la histeria, que es cuando se le va al cuerpo, eso solamente un profesional puede trabajarlo. Claro. Cuando se le ve mediante la obsesión, que es el pensamiento recurrente y constante, solamente un profesional puede verlo, ¿no? Porque por muchas ganas que tenga la persona de hacerlo, necesita de un compañero existencial, le decimos en logoterapia. Y poder entender qué es esa parte del perdón por la cual no logro hacerlo y que tiene que ver con su propia estructura psíquica, ¿no? Y que te acompaña en el proceso. Exacto, de acompañamiento. Te acompaño. Yo no voy a resolverte a ti el problema. Yo no es mi responsabilidad como terapeuta, como psicólogo, pero te acompaño en el proceso y te guío. Eso es lo que hacemos nosotros los profesionales, te acompañamos. Y el profesional también puede detectar, como bien dices, cuando ya se va al cuerpo y se requiere de otro tipo de atención, ¿no? Sí. ¿Cuántos de los que nos escuchan llevan años con situaciones encima y necesitan atención? Y un psicólogo o un profesional puede acompañar, guiar, aconsejar, canalizar. Sí, te puedes remitir con un médico, que a lo mejor lo que te falta nada más es la química del cerebro, que no está funcionando bien, se resuelve con una pastilla o con un tratamiento. Y entonces en estos casos se hace como un tratamiento holístico. Además de lo médico, se trata de lo emocional. Y lo espiritual. En el caso de la logoterapia de Víctor Frank, es lo espiritual, ¿no? Esta parte de que el perdón es un acto autotrascendente. ¿Qué quiere decir? Que vamos más allá de nosotros mismos, y es un acto trascendente porque al ser absoluto voy más allá de cualquier circunstancia, pero para llegar a esto a veces se necesita la mirada de un profesional para acompañar y guiar. Exacto. Porque no lo que vivimos todos, incluyendo lo que nos escuchan, pues no son actos. No es una receta de cocina. No, por eso no decimos técnicas, no crean que no nos las sabemos, ¿no? No crean que no nos las sabemos, pero no es receta de cocina. Modos, la pregunta es el cómo. Sí. Bueno, Cristina Flores de Coacalco, y cuando uno otorga el perdón y se vuelve a caer, se vuelve a dar la misma situación que se hace. Pues ya lo dijimos hace ratito, tendrá que elegir si ¿cómo debemos afrontar eso? Claro. Tendrá que elegir si vuelve a perdonar, y si no, habrá que ver el otro qué implica. O sea, es una corresponsabilidad. También el otro está caso por caso, recurriendo, ¿de qué ¿no? estamos hablando? Si es maltrato físico, sí, por ejemplo, o psicológico. Pon a salvo tu vida, ¿no? Pues yo aquí me preguntaría qué hago con esta persona. O si es, Digo, ¿qué hago si aquí? me la están volviendo. Si es recurrente, ¿Qué hago ¿verdad? aquí? Pues, ¿qué hago yo Acércate aquí? a un profesional. ¿Qué hago? Y ahí hay que recordar que el condonar no es perdonar. Exacto. Otra vez, sí, es O cierto. sea, si no sabes poner tus límites en la vida, y Exacto. eso es otro tema, ¿no? Y es el enojo que sirve es adaptativo, distanciar. que sirve para poner límites. Cuando te hacen una vez una cosa, te enojas, pones límites una vez, y después ya depende de ti si sigues poniendo límites o permites. Si permites muchas cosas, puede haber rencor, puede haber algo que nos carcome por dentro, que es un veneno. Y Sí, eso. fíjate, en las parejas, por ejemplo, cuando terminan y eso que hablan ahí del perdón, puedes decir, mira, yo te perdono por todos los agravios que me hiciste, pero no me conviene seguir contigo. Exacto. Pero yo decido no regresar contigo, Y no es también para es un mí tema de estar contigo. autoestima. Sin embargo, Claro, eso no significa claro. que no te perdono, en el sentido que no autovalor, siento ¿no? eso. ¿no? Autovalor, y para eso también te puede ayudar un profesional. terapeuta, un profesional, a elevar un médico, exacto, tu autoestima para no tolerar estas cosas. Yo a mi esposa siempre le digo, perdóname por lo que me hiciste. Ay, por lo que me hiciste. Francisca Barrera de Tecamac. Me han pasado muchas cosas y las personas que me han hecho daño las perdono y las quiero a pesar de todo. Me nace un sentimiento de culpa con mi perdón y ya no me daño. Bueno, si le nace un sentimiento de culpa. Bueno, fíjate que eso se presta mucho, Sí, adelante. sobre todo con la cuestión de hijos y padres.
Mis padres me han dañado mucho y sin embargo los sigo queriendo mucho. Que son mis papás. Y no tengo el sentimiento de culpa porque yo pienso que si me agraviaron es porque algo me falta a mí. Y por mi bien, ¿no? Y entonces yo tengo la culpa de eso. Y ahí hay una Sí, contradicción. Es un proceso muy fuerte, muy Sí. importante. Y hay que tratar. acompañar a la persona Hay en que esa acompañarlo. contradicción, Sí. porque vas y vienes de esa vivencia de víctima. Si te tocó, lo tienes que aguantar porque es tu cruz, lo que te ha Sí, es lo tocado. que te tocó en esta O vida, en este valle de justificar al lágrimas. agresor. O tu karma. Justificar Tu karma. eso. Si es tu karma, ahí no es, ¿no? Exactamente. Ahí no es. Yo viví una situación porque me acusaron de algo en el trabajo. Me dio depresión, ira y tristeza. Eso fue hace 2 años y ya me siento bien por perdonarlos. Esto es un comentario de Dolores Sandoval de Tlaxcala. Está bien, ¿no? Muy bien, bien, Dolores. muy bien. Es un Sí, proceso, y- ¿no? y- A 2 años, hoy nos lo platicas Claro. Sí, desde claro. otro lugar. Claro, lleva tiempo. Muchas veces ni siquiera puedes hablar de eso. Ya Exacto. cuando lo puedes externar, o sea, sacarlo es sanarlo. Y Entonces, se necesita también valentía, Sí, claro. reconocer primero tu emoción, validar esa palabrita, validar, porque es eso que sientes Es real. es por algo. ¿Qué es lo que dificulta el perdón? Porque yo veo que todo el mundo como que es difícil, como que muy Así, pero complicado. fuerte. ¿Qué es lo que lo dificulta? el orgullo en muchos casos, Los pensamientos distorsionados, tus expectativas. las expectativas de los otros sobre tu persona, ¿no? O tus ¿Cómo? ¿No lo expectativas. estás perdonando? ¿Tú que eres tan buena Claro. persona? ¿Qué te pasa, no? Vivirnos también siempre como me hicieron, como víctimas, también lo dificultaría. obstáculo. Y también el resentimiento, que es la invasión en el alma de algo que es muy fuerte y que va carcomiendo y que va además a otras áreas de vida. Y eso es. Trabajé con pacientes diagnosticados con enfermedades de alto riesgo, aquí cerquita, 9 años, y mucha gente guardaba. No es una regla, es una de las es multicausal esto, pero guardar nos sirve porque nos podemos enfermar físicamente. Fíjate que yo pienso que uno de los principales problemas para poder perdonar es la capacidad de verse a uno mismo. La gente no se ve a uno mismo. Y entonces es muy difícil decir, yo escogí al novio, yo escogí a la novia, yo escogí esta actitud, yo escogí hacer esta decisión. Y piensan que el aceptarlo es tan difícil que entonces uno se enoja con el otro, que es lo más fácil, y les cuesta trabajo perdonarlo, pero porque realmente no se ven a sí mismos. Es una cuestión. Proyectar Con ese- tus acciones exacto. para afuera, proyectar en alguien o en algo, incluso en Dios. ¿No? Proyectar, es que solo Dios perdona, como lo estábamos diciendo, o esto es imperdonable. Es y que hay Dios cosas. te perdone a ti. O sea, proyectar hacia afuera tu dolor te imposibilita perdonar. Pues tenemos un buen tambachito todavía de llamadas. ¿Qué les parece si las saco las preguntas y las contestamos en global, no? Perfecto. Ernesto Granados de la Benito Juárez, ¿cómo percibe la persona que da el perdón que ha encontrado la paz? Otra, ¿es necesario que la persona que ofendió esté enterada de que ha sido personada? No. Los escucho y los felicito mucho. Penny Aragón, muchas gracias. Gracias. Ay, aquí hay una. Ahora se usa mucho en el Facebook que algunas personas se victimizan, Sí. se dejan caer, culpan al mundo de sus problemas y no falta quienes, sin saber de qué se trata, juzgan y le dan el avión. ¿Se reafirman o sí entenderán que están muy mal? Es un fenómeno lo que está pasando en las las redes redes, sociales, ¿verdad? ¿no? Sí, que es balconear un poquito o un mucho toda la vida. Pero no Nosotros- tiene que ver con procesos de perdón, ¿no? Lo que nosotros decimos es que la gente se proyecta en esa misma persona y se pone al mismo nivel de víctima. Entonces lee a alguien que alguien se está victimizando y cuando apoyas tú esa victimización, pues te pones en ese mismo Claro. lugar. Y ahí, por supuesto, es negar toda responsabilidad de los actos cometidos, ¿no? Sí, lo que pasa es que este Proyectar. tipo de personas, lo que decíamos al principio, dice aquí que le echan la culpa a los demás, o sea, todos son culpables, Menos yo. menos yo. Menos Y no te perdonan. Exacto. Ese es el tema. Decíamos hace rato, es hacer conciencia de mí, ¿no? Creo que uno de los obstáculos para perdonar es que me falta hacer conciencia de mí, de mi persona, y hay de mi lugar, espacios. y de mis espacios, de mi existencia y de mi capacidad humana de equivocarme. Claro. Y hay espacios para tratar esas cuestiones tan íntimas.
Exacto. No a lo mejor No en las redes sociales. Las redes sociales yo creo que pueden apoyar otro tipo de situaciones, informar o educar de otro tipo de formas, pero no justamente eso. No sustituyen a la No. consulta. Y No, no para nada. sustituyen el apoyo real de cuando sí fuiste agraviado. Exactamente. Digo, y hay eventos, ¿no? Por ejemplo, hay eventos más graves que no debes de ventilar en redes sociales porque a lo mejor hasta peor, te Sí, hacen peor. ciberbullying. Necesitas un especialista que te acompañe en estos procesos y que te ayude a ver la luz, porque lo que pasa es que nosotros nada más vemos la parte oscura, lo que te hizo de daño, lo que te hicieron, y no ves toda la oportunidad que si perdonas, liberas, ¿no? Entonces, y es muy difícil, hay muchas cosas que son imperdonables, y lo estoy diciendo con comillas, porque en realidad si es una emoción, todo se puede perdonar, con diferentes procesos. Graciela Díaz, la religión nos dice, sé bueno y perdona. ¿No sabemos perdonar? Ya lo platicamos, La ¿no? religión nos dice, la política nos dice, la educación nos dice, la familia, Pero no lo queremos escuchar. Pues cada quien tendrá que decidir y elegir, como bien mencionabas hace rato, al elegir la derecha niego un montón de No, cosas. a lo demás, entonces, no es mandar. tendré que elegir, inclusive si este acto es imperdonable. Eso también yo lo quiero mencionar. Hay cosas o situaciones que en el momento sí son imperdonables, y hay que ver si el agravio va a tener que llevarse a otro lugar y si tiene que quedar imperdonable. Es decir, yo me libero y dejo ese acto, Aunque- lo trabajo, Ajá. pero el acto del perdón no llega en el momento. Aunque sabes que, Rosy, es un gasto de bueno, yo eso pienso yo y lo he acompañado, que es un gasto de energía enorme Claro. que invierto en el rencor y en estar pensando en la otra persona, en cómo en no voy a descansar hasta que, y esas Y cosas. fíjate que yo Venganza, pienso eso incluso. tiene que ver mucho con la falta de aceptación de la realidad. Sí, de esta inevitable. Definitivamente es inevitable. Hay cosas que así son y nosotros al no aceptar la realidad hacemos ese gasto de energía. Ese gasto de energía. Por ejemplo, cuando la gente es mala. Es que ¿por qué hay malos? ¿Por qué hay asaltantes? ¿Por qué hay asaltines? ¿Por qué Dios lo permite? Y saber que en este mundo existe de todo. Porque hay, y Vivimos punto. en una selva y hay leones y hay tigres, Y así bueno. como también hay conejitos y hay venaditos, ¿no? Digo, hay que aceptar la realidad. Sí, Norma Molina, felicito a Ana Paula. Órale. Antonio Saldaña de la Benito Juárez, muy interesante el programa del perdón. Hablen sobre el perdón entre hermanos. Wow. O sea, hay una situación que resolver, ¿verdad? Entre hermanos. Es un tema. Es un tema que yo creo que es común. Todos, muchos tenemos hermanos y en el día a día vamos Ah, los roces. con roces de diferentes tamaños hasta cuestiones muy graves que a veces hasta se dejan de hablar los hermanos. Por años. Ajá. Antonio Saldaña, que era buena terapeuta, Ana Paula. Cuando alguien pide perdón y no se lo otorgan en el momento que lo quiere, o sea, no está a ritmo con la preparación de la otra persona para perdonar, ¿le crea resentimiento? No están sincronizados en ese momento, no le está otorgando el perdón que quería. Bueno, es un ejercicio también, me imagino que personal. Y el resentimiento puede crear una herida, y esa herida hay que limpiar, ese es el proceso, sanar la herida propia como agresor o como agredido, pero sanar esa herida. Es que Le el puede perdón no causar- tiene que ver con otro, es Sí. decir, muchas veces no perdonas a tus papás que ya se murieron hace 20 años. Y si estás esperando a que ellos vengan y te pidan perdón para liberar ese resentimiento, ese dolor, eso no va a ocurrir. Bueno, también el que Entonces- pide perdón es un acto de humildad y tiene que reconocer la valentía de haber pedido perdón Totalmente. y tiene que Pero aceptar. quiere que se lo Es den que en ese momento. Sí, bueno, lo siento, Si no no se es por enoja. capricho, es Sí. es No, un es evento cuando entre dos personas, queramos. ¿no? Entonces, Bueno, también también, eso- aceptar que no me lo dan es un acto digno, no me lo das porque estamos desincronizados y Claro. es respetar, creo que tampoco lo hemos dicho, respetar el El proceso y los destiempos que pueden llevar. No perdono y manipulo y le saco ventaja al no perdonar. Ah, Me eso da no mis es- ganancias. Secundaria. Eso es neurosis. ¿Se vale? O sea, Sí, pasa. el perdón pasa no es muchísimo. necesariamente un acto puro, eso es importante. Alrededor del perdón hay Exactamente. muchas cosas, o sea, alrededor del perdón
como hemos dicho aquí, puede haber orgullo, puede haber resentimiento, puede haber vanidad, puede haber presión social, hay muchas cosas, religiosa, hay muchas cosas. Son no es un acto situaciones muy puro. personales, ¿no? Sí, o sea, se requiere de cierto trabajo. Pero sabes que también el perdonar genuinamente nos puede desconectar ya de ese pasado, de esas cadenas que venimos arrastrando y cargando, y poder replantearnos un futuro, un presente. Primero vivir, no perdernos el presente, y aquí y ahora, y después replantearnos el futuro. No era como yo lo soñaba, pero que sí hay, que sí puedo con lo que hay hoy, con quienes están hoy. Ya están otras personas, ya no está aquella situación. Y no Yo es iba a decir- olvidar, no es olvidarlo, o sea, No. es imposible que olvides un agravio, es nada más que ya no te duela. Yo aquí puse, un acto de perdón puede otorgar sentido a mi existencia, sí. pero también se puede perder el sentido si el perdón procede de una presión social y no es auténtico. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, en el caso de una infidelidad, la esposa o el esposo dicen, si le reclamo, se descara, ¿y luego qué hago? Es que ¿Qué? solo ves la parte oscura de eso, es decir, ahí tienes tú que ver qué quieres en la vida. Quiero seguir con esta persona, porque el que te engaña una vez te engaña 10. Es muy probable, quiero seguir con esta persona, va, o ya no. Tienes que ver la luz y el mar de posibilidades que te da eso. Pero es el decir, otro también, preguntarle al por otro supuesto, si esta ¿qué es la quieres? posición que tú vas a tener en esta relación. Si tú vas a seguir con esta infidelidad porque está oculta, Claro. dame la posibilidad de elegir, de elegir. en libertad si yo quiero permanecer aquí. Yo creo o que no. la calidad de la relación, la historia de la relación, todo lo que han escrito juntos también es muy importante. ¿Cuánto Si hay perdono? hijos. ¿Cuándo perdono? ¿Por qué? Los para qué, Los para que son individuales. Pues es hora de despedirnos. Yo siempre digo que cómo pasa el tiempo es lo único que sabe hacer y lo hace muy bien y así lo ha hecho todo el tiempo. Ni hablar. Pues muchas gracias a nuestro ingeniero Alberto Aguilar, en los controles, a nuestro querido productor Julián Solís Morrison. A ustedes muchas gracias por Gracias, dedicarnos este tiempo gracias. en este día festivo. Pues andamos aquí listos para esta presentación, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y yo creo que nos vemos el próximo lunes. Perdonemos, liberémonos. Y rápidamente el teléfono de la Casa Víctor Frank. El teléfono para los talleres y diplomados 5523-1250. Muchas gracias por la invitación. Consulten nuestra página de Facebook también, Casa Víctor Frankl, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Adame y hoy aprendí que el perdonar es una expresión de amor. Buenas tardes. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.